Pablo Iglesias. Bon dia, València. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos y totes. Me pasan un Telegram, me dicen, tened mucho cuidado que os han sacado un micrófono abierto. ¿Y qué decíamos? Pues tú decías, Pablo, hay que dar la pelea, es difícil, pero se puede cambiar. Pues eso. Supongo que me notáis y me vais a notar un cierto cambio de tono porque en la universidad me transformo. Yo vengo de la universidad y creo que la universidad no es el espacio más adecuado para los mítines. A mí los mítines me encantan, pero en la universidad me apetece mucho más reflexionar y me vais a permitir que os proponga un cambio de... Vaya, por Dios. Ahora mejor. Y me vais a permitir que os proponga un cambio de formato. Yo creo que en los mítines es muy difícil responder a preguntas, pero en un acto universitario no solamente es posible, sino que toca responder a preguntas. Así que os voy a proponer que las escribáis en papeles y en tarjetas, se las paséis a Irene Montero, que está por aquí, y para mí será un placer responderlas y que construyamos el diálogo que parece que otros no se atreven a construir. Ya me gustaría a mí ver a Mariano Rajoy en un centro universitario contestando a preguntas o debatiendo en general. Sabéis que se ha hecho una propuesta de un debate a 4. Nosotros hemos dicho que sí. Parece que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho que no. Yo creo que es malo en democracia no querer debatir. La Sexta nos ha propuesto un cara a cara con Albert Rivera. Hemos dicho que sí hace 2 días. Estamos esperando respuesta. Yo creo que en política no es bueno esconder la cabeza como un avestruz y que el debate y el diálogo es siempre positivo. Por nuestra parte, estaremos encantados de debatir con todo el mundo. Me preguntaban al entrar en este acto una periodista cuál era mi balance de estos 4 años de 15M. Yo creo que hoy toca reflexionar. Yo recuerdo dónde nos sorprendió el 15M. Estábamos en La Tuerca, en un programa de televisión en el que debatíamos de política y en el que reflexionábamos, y pocos días antes de que el 15M llenara las plazas, nos lamentábamos de que en España no ocurriera nada equivalente a lo que veíamos que ocurría en algunos países árabes con su primavera democrática. Nos llamaba la atención que en este país, a pesar de las consecuencias de la crisis, aparentemente no pasara nada. Y de repente llegó el 15M, que fue un enorme baño de humildad para muchos de nosotros. Porque el 15M... de alguna forma puso encima de la mesa los ingredientes del cambio político que necesariamente iban a ser ingredientes nuevos, ingredientes desconocidos para muchos sectores, para empezar para la izquierda. Algunos venimos de la izquierda y, sin embargo, el 15M de alguna forma rearticuló esa geografía para entender la política. La izquierda y la derecha nunca volverían a ser, de la misma manera que antes, los elementos fundamentales para entender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, ser capaces de visualizar a los de arriba, a los que están en el ático del sistema económico, como gente con intereses y con formas de gobernar completamente diferentes a la mayor parte de la población, sí fue algo que resultó absolutamente determinante para comprender qué podía ocurrir en este país. Recuerdo que algunos pensaron que el 15M no tendría consecuencias políticas. Y es verdad que el 15M representaba el primer cuestionamiento social de la crisis en nuestro país, pero que inicialmente no tuvo consecuencias políticas, y en las siguientes elecciones el Partido Popular y el Partido Socialista volvieron a tener resultados electorales
notables que parecían que ese sistema político del 78, fundamentado en la alternancia de dos partidos dinásticos, iba a seguir funcionando tranquilamente. Incluso se permitieron arrogancias del tipo: bueno, pues estos chicos indignados de las calles lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Ahora ya no lo dicen. Sin embargo, el 15M sirvió para operacionalizar unos cambios en el subsuelo social que pusieron sobre la mesa los ingredientes de un cambio político que podía ser real, que podía ocurrir. El 15M dijo básicamente dos cosas. Dijo, en primer lugar, queremos democracia, y dijo, en segundo lugar, no nos representan. Y cuando decía no nos representan, señalaba con el dedo a las élites políticas y económicas que nos habían llevado al desastre. El 15M fue la mejor expresión social de la frustración de sectores de las clases medias y las clases asalariadas que sintieron que se les había tomado el pelo, que se les había prometido un futuro de prosperidad y de consumo que resultó no ser real. Y seguramente, si el 15M fue la mejor expresión social de esa crisis del régimen político español, la mejor expresión política fue Podemos. Y fue Podemos precisamente porque tuvimos desde el principio una irreverencia, un carácter popular, un carácter plebeyo a la hora de decir: se puede traducir políticamente esa frustración de una mayoría de la población que tiene la sensación de estar gobernada por sinvergüenzas y por privilegiados a los que no les afectan los recortes que aplican al resto de la gente. Y al mismo tiempo podemos convertir en programa político una intuición de buena parte de la población de nuestro país que tiene la sensación de que aquí no hay una democracia de verdad y que en última instancia gobiernan los que no se presentan a las elecciones. Eso puso sobre la mesa las dos claves fundamentales para entender Podemos como movimiento político heredero del 15M. Cuando digo heredero del 15M, no digo que nadie pueda representar políticamente al 15M. El 15M es un movimiento social irrepresentable, pero sí creo los ingredientes sociales para que la posibilidad del cambio se pudiera materializar en nuestro país, y seguramente en Podemos hemos sido capaces de concretar buena parte de esos elementos del cambio, que tienen dos claves fundamentales. El primero, entender que la corrupción es una forma de gobierno, sobre lo que me detendré después, y en segundo lugar, la centralidad, y aquí hablamos de centralidad que no tiene nada que ver con ningún viaje al centro, de la defensa de la prosperidad y los derechos sociales como base de la democracia, que es lo que abandonaron algunos, especialmente la socialdemocracia, y de esto os hablaré ahora también. El 15M ya ha producido resultados irreversibles y Podemos ha producido resultados irreversibles. Algunos se han quitado la corbata, se han remangado la camisa y de repente nuestro discurso empieza a ser el discurso de todos los actores. Me divierte mucho escuchar a Pedro Sánchez hablar de las élites privilegiadas, hablar de los de abajo y de los de arriba y organizar asambleas. Me sorprende ver a Monago haciendo vídeos musicales de rap en los que trata de jugar con la palabra Podemos. Y estoy orgulloso de que hayamos cambiado el lenguaje político de este país, en el que nosotros llevamos meses sin pronunciar la palabra casta, pero todo el mundo utiliza la palabra casta para definir a las élites políticas y económicas. El problema es que las imitaciones no siempre funcionan tan bien como el original y algunos se equivocan. Ha habido una equivocación reciente muy grave que puede tener muchas consecuencias electorales sobre el partido de Albert Rivera. Dijo, el cambio en este país lo tenemos que llevar a cabo los que nacimos después de la Constitución. No lo has entendido, Albert. Ibas bien, pero cuando no entiendes bien de lo que hablamos, cuando hablamos de crisis del régimen del 78, pasan estas cosas. Y llegó Iñaki Gabilondo y con un tono profesoral necesario le explicó: mira, Rivera, para construir democracia lo que hacen falta son demócratas. Y no importa que los demócratas hayan nacido antes o después de 1978, lo que hacen falta son demócratas. Y para nosotros hay algo fundamental en el cambio político que queremos liderar en este país, que es un pacto de generaciones. Nosotros sabemos que todas las libertades que se consiguieron en este país, que la
instauración de los derechos sociales como base de la democracia, que el estado del bienestar, que las instituciones de protección social, que la sanidad pública, que la educación pública son el resultado del enorme esfuerzo que hicieron nuestros abuelos y abuelas y nuestros padres y madres. Y esa gente, muchos de los cuales votaron con ilusión en el año 82, son absolutamente imprescindibles para el cambio político. Y nosotros les proponemos un pacto que va a tener una imagen muy concreta. Abuelos y abuelas votando con sus nietos y con sus nietas el día 24 y votando también por sus nietos y por sus nietas que se han tenido que ir del país para que puedan volver, porque queremos construir un futuro y un país en el que los jóvenes exiliados por razones económicas puedan volver. Y en ese proceso no faltan nadie, no sobra nadie. Necesitamos a los que peinan canas, necesitamos a los protagonistas del cambio político en nuestro país, necesitamos a los abuelos y abuelas, a las madres y padres que se partieron la espalda trabajando para que sus hijos puedan una vida mejor que se concreta en servicios públicos y en derechos sociales. Por eso, para el cambio político necesitamos a los que nacieron antes del 78 y a los que nacieron después. Ha habido unas elecciones en el Reino Unido que son interesantes políticamente, no tanto por la victoria de David Cameron como por el fracaso del Partido Laborista y el enorme éxito del Partido Nacional Escocés. Tony Blair, junto con su amigo Anthony Giddens, un sociólogo, hablaron de la tercera vía. La tercera vía básicamente caracterizaba un nuevo socialismo, una nueva socialdemocracia europea amiga de los poderes financieros, amiga de la desregulación, amiga de limitar los derechos sociales, amiga de las privatizaciones, amiga de los recortes, el mismo modelo que aplicó Gerhard Schröder en Alemania, el mismo modelo que llevó al PASOK en Grecia a pactar un gobierno con nueva democracia, el mismo modelo del SPD alemán gobernando con Angela Merkel, el mismo modelo de toda la familia socialista europea, incluidos los socialistas españoles, votando con los populares, votando con la derecha en el Parlamento Europeo, pactando la Comisión Europea, pactando la presidencia del Parlamento. Es el modelo de la gran coalición, es el modelo que dice que las finanzas tienen que estar por encima de la democracia, es el modelo del autoritarismo de mercado, es el modelo que permitió que el Partido Socialista y el Partido Popular pactaran para reformar el artículo 135 de la Constitución, entregando la soberanía de nuestro país. Hace 5 años que Zapatero presentó ante el Congreso de los Diputados su programa de recortes, y Zapatero era lúcido y era consciente de que ese programa de recortes iba a arruinar políticamente al Partido Socialista y abrir la puerta al Partido Popular. Pues bien, yo os digo que nosotros no nos vamos a equivocar, nosotros sabemos dónde estamos, nosotros hemos ocupado un espacio que se ha quedado libre, el espacio de la socialdemocracia, si por tal cosa se entiende la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos. Si todos los demás lo han abandonado, nosotros estamos encantados de haber ocupado el espacio de defensa de las mayorías sociales, que entiende que la democracia solo es tal si se asienta en derechos sociales y en prosperidad. Y precisamente por eso somos europeístas. Nosotros lo hemos dicho muy claro, lo fundamental para que un ciudadano de Rumanía, un ciudadano de Italia, un ciudadano de Francia, un ciudadano de Grecia, un ciudadano portugués, un ciudadano español puedan tener interés en construir un espacio político como la Unión Europea es fundamentalmente una cosa: la promesa de prosperidad. Lo que diferenciaba a Europa de otras áreas regionales a nivel mundial es que en Europa se respetaban hasta cierto punto los derechos civiles y sobre todo los derechos sociales. Si Europa no se fundamenta en el respeto de los derechos sociales, si Europa no se fundamenta en el hecho de que aquí todos los ciudadanos pueden llevar a sus hijos a una escuela pública, todos los ciudadanos pueden llevar a sus mayores a un hospital en el que van a ser atendidos por profesionales cualificados, en el que van a existir instituciones de protección del desempleo, instituciones públicas que van a combatir la pobreza y la exclusión social, sin eso Europa no tiene ningún sentido.
Y a los que ahora se ponen tan arrogantes en el Eurogrupo, hay que recordarles que si no tienden la mano, si no cogen la mano que hemos tendido los europeístas partidarios de la democracia asociada a los derechos sociales, a lo mejor más temprano que tarde tienen que negociar con Marine Le Pen. Y les aseguro que un futuro con Marine Le Pen, un futuro con los negros fantasmas que vuelven a agitarse en una Europa que recuerda a los tiempos de Weimar, no hay proyecto europeo. Nosotros sí somos europeístas. Los que han traicionado Europa, un proyecto asociado a los derechos sociales, son los que mandan en Alemania y los que han mandado en España hasta ahora. Esa gran coalición de viejos socialdemócratas que dejaron de serlo y de una derecha que nos ha llevado al desastre. Por eso, cuando dicen que nosotros queremos romper la Constitución, les decimos, pero ¿cómo tenéis tanta cara dura? Nosotros decimos que se tiene que cumplir la Constitución, en particular el artículo 47, que dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. Los que rompieron la Constitución fueron los que pactaron con nocturnidad aquel verano la reforma del artículo 135, los que han convertido la Constitución española en papel mojado. Ellos han roto el pacto, ellos son los antisistemas, ellos son los enterradores del régimen del 78. Nosotros queremos conservar todas las cosas buenas que ellos pretenden destruir, los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública. Por eso nosotros estamos proponiendo un pacto social y decimos que en estas elecciones hay básicamente dos opciones: los que quieren que todo siga igual y los que queremos cambiar. Y los que quieren que todo siga igual se presentan con diferentes siglas, como el partido de Bankia, con diferentes siglas pero con los mismos programas que pueden ser de color azul o de color naranja, pero en el fondo lo mismo. El programa que tiene contento a las élites, y basta escuchar a las élites. Yo no creo en teorías de la conspiración, pero hombre, cuando el presidente del Banco Sabadell dice que hace falta un Podemos de derechas y dicho y hecho aparece Ciudadanos, empiezo a tener mis sospechas. Cuando escucho a Esperanza Aguirre decir que le encantaría tener a Rivera en su lista electoral, pues empiezo a imaginarme quién les gusta a las élites y quién no gusta a las élites. Y nosotros estamos orgullosos de no gustarles. Y nos vamos a entender con ellos, vamos a negociar con ellos, les vamos a explicar que tienen que pagar impuestos, les vamos a explicar que en este país no puede ser que solamente paguen impuestos los asalariados, los pequeños y los medianos empresarios. Pero sabemos de política, y en política no se puede gobernar a favor de los desahuciados y a favor de los que desahucian a un mismo tiempo. En política no se puede gobernar al mismo tiempo a favor del que está cobrando el salario mínimo y a favor del que tiene cuentas en Andorra, se llame Pujol, o cuentas en Suiza, se llamen Rodrigo Rato. Por eso hay básicamente dos opciones: o gobernar para la gente o gobernar para una minoría de privilegiados. Y esto es básicamente lo que dijo el 15M cuando señalaron queremos democracia. Dijo el 15M también, no nos representan, y puso encima de la mesa el problema de la corrupción. El problema de la corrupción, por desgracia, no solamente tiene que ver con manzanas podridas, melones podridos, melocotones podridos que están en todos los partidos. Ni siquiera tiene que ver con que haya consejeros con muy poca vergüenza, como el señor Blasco, que cuando malversaba los fondos de la cooperación decía, bueno, este es al fin y al cabo el dinero de los negratas. No es un problema solamente de esa suma de indignidades, de esa suma de comportamientos poco éticos, de esa montaña interminable de sinvergüenzas que han tenido en manos las instituciones. No es solamente eso. La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción es un sistema político que ha tenido además en Valencia y en Madrid dos de sus laboratorios de experimentación más importantes. ¿Os acordáis cuando José María Aznar decía España va bien? Aquel gobierno de José María Aznar estaba apuntalado sobre el señor Mariano Rajoy y sobre el señor Rodrigo Rato, el señor de la evasión fiscal, el señor del Fondo Monetario Internacional, el señor de las cuentas en Suiza. Ese modelo que apostaba por la especulación, ese modelo que apostaba por las concesiones administrativas a dedo, es lo que puso las bases de la corrupción como forma de gobierno en España.
Cuando nos enterábamos hace poco que el señor Trillo y el señor Martínez Pujalte cobraban de empresas que después recibían contratos de administraciones dirigidas por el Partido Popular, nos damos cuenta de que el problema no es que el señor Trillo y el señor Martínez Pujalte sean dos sinvergüenzas. El problema es que se gobernaba así. El problema es que las concesiones administrativas en Valencia no se concedían con publicidad y con mecanismos que permitieran el conocimiento de las ofertas que hacía tanto la administración como las ofertas que hacían las empresas. Es que los contratos se cerraban en restaurantes caros. Es que los contratos se cerraban en los palcos de algunos campos de fútbol. Es que los contratos tenían que ver con los amigos del poder. Y el problema de esto no es que haya una montaña de sinvergüenzas, que sabemos que están ahí y queremos hacer que la ley se aplique con todo el rigor sobre ellos. El problema de todo esto es que tenía una cara B. La cara B de la corrupción es que hay estudiantes en Valencia estudiando en barracones. La cara B de la corrupción es que se privatiza la sanidad. La cara B de la corrupción es que hay camas de hospital en pasillos. La cara B de la corrupción es que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y cada vez está peor, porque cuando la sanidad se convierte en un negocio para enriquecer a tus amigos, cuando la educación se convierte en un negocio para hacer enriquecerse a los amigos del poder, entonces nos damos cuenta de que la corrupción va más allá de manzanas podridas y constituye un sistema de gobierno. Eso lo dijo el 15M y nosotros estamos tratando de ponerle remedio haciendo una cosa que marca la diferencia y con la que estamos muy contentos. Nosotros llegamos al Parlamento Europeo y lo primero que hicimos fue bajarnos el sueldo y decir que ningún cargo público de Podemos va a cobrar más de 3 salarios mínimos al mes como sueldo público. Y yo creo que no está mal, pero eso les molesta enormemente. Y dijimos... Y dijimos también que no queríamos hipotecarnos con los bancos. Todos los partidos políticos de este país tienen deudas con los bancos, todos piden dinero a los bancos y nosotros pensamos que el que paga manda y nosotros solamente queremos tener un acreedor, la gente. Por eso hemos pedido préstamos a la gente, porque queremos tener cuentas pendientes con la gente, no con los bancos. Sabemos perfectamente lo que pasó en la Comunidad de Madrid la primera vez que Esperanza Aguirre fue presidenta, que compraron a Tamayo y a Sáez, que compraron a 2 diputados. La manera de poder asegurar que a nosotros no nos compra nadie, que somos incorruptibles, no solo es que tenemos primarias abiertas en las que decide la ciudadanía, es que nosotros no le debemos ningún favor a nadie, a ningún banco, a ninguno del IBEX 35, a ninguno con cuentas en Suiza, y cuando no debes favores a nadie, se pueden hacer cosas que los demás no pueden hacer. Hace un año estábamos muy cerca de que la gente votara en las elecciones europeas y apenas aparecíamos en las encuestas, pero sabíamos que contábamos con 2 factores que podían ser determinantes: la ilusión y el protagonismo de la gente, y creo que eso no ha cambiado. En estas elecciones se enfrentan la ilusión y la esperanza al miedo y al más de lo mismo, y es el momento del jugador número 12. No estamos en un mitin, pero quiero deciros que lo fundamental en esta campaña no son ni los mítines, ni los carteles electorales, ni los spots. Sois vosotros y vosotras. Hay que hablar... Hay que hablar de política en los bares, en los centros de trabajo, en la cola del paro, con la familia, en todas partes. Es fundamental que cada uno de vosotros y vosotras salgáis de aquí con una misión, que puede ser perfectamente convencer a 5 personas que están dudando de que va a ser difícil, pero que el cambio es posible. Hemos dicho que 2015 sería el año del cambio, pero eso solo puede ser así si el protagonismo lo tiene la gente, porque a mí no me tienen miedo, no tienen miedo a Podemos, no tienen miedo a las candidaturas de Unidad Popular, tienen miedo a la gente, tienen miedo al jugador número 12, a todas esas personas que trabajan como hormiguitas día a día, hablando con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con sus compañeros de facultad, con sus compañeros de trabajo, para decirles: esta vez podemos hacer las cosas de otra manera. Y nosotros estamos orgullosos
orgullosos de no tener dinero de los bancos y de no tener amigos poderosos y de no tener relaciones con las altas esferas, pero tenemos un tesoro que no tiene nadie, decenas de miles de personas normales, de gente corriente, haciendo campaña día a día en los ámbitos más pequeños para empujar que 2015 efectivamente sea el año del cambio. Decían que no teníamos programa, y desde el momento en que hemos presentado el programa ya nadie quiere discutir del programa de Podemos. Ya nos preguntan, pero antes teníais, ya no está, ya era esto, ¿cómo lo habéis concretado? ¿Pero por qué no discutimos de las medidas que hemos propuesto? No, hombre, es que esto tenía interés cuando todavía no habéis terminado de elaborar el programa. Una vez elaboréis el programa, ¿a quién le interesa discutir del programa? Si como total los demás no han presentado programas, ¿para qué vamos a discutir de esto? Pues hemos presentado un programa marco en el que estoy particularmente orgulloso de algunas medidas, como la Ley 25 de Emergencia Social. ¿Por qué 25? Porque 25 es el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a unas mínimas condiciones de existencia que tienen que ver con el derecho a la vivienda, al vestido, a la renta, a la protección por desempleo. Y esa Ley 25 de Emergencia Social serviría para paralizar inmediatamente todos los desahucios de familias a las que la pobreza les ha llegado de manera sobrevenida sin alternativa habitacional. Y eso se puede hacer desde las comunidades autónomas. Se puede cumplir por fin el artículo 47 de la Constitución. Se puede cumplir por fin el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se puede hacer que ninguna familia tenga que ser echada a la calle porque las administraciones no están cumpliendo su deber de proteger a la gente, y nosotros queremos hacerlo. Decimos que las administraciones pueden emitir informes que soliciten a la autoridad judicial la paralización de los desahucios, y decimos también que se pueden llevar a cabo rescates energéticos, porque la luz, el gas y el agua no pueden ser mercancías, tienen que ser servicios públicos, y una administración cuenta con instrumentos legales para evitar que a ciudadanos se les corte la luz y el agua, al tiempo que las empresas energéticas en nuestro país, después de la falsa liberalización del 97, son las más caras de toda Europa, las que cobran tarifas más altas, las que tienen el doble de beneficios que sus homólogas europeas y las que pagan sueldos de escándalo a sus directivos cuando hay familias que no pueden bañar a sus niños por la mañana con agua caliente. Y nosotros decimos que una administración responsable tiene que evitar eso y cuenta con instrumentos políticos para hacerlo, y nos gustaría que se discutiera de estas cosas cuando hablamos con los proyectos y con los programas de otras formaciones, y seguimos teniendo nuestra mano tendida para discutir con todos y de todo, porque es el momento de discutir del programa. Y decimos que tiene que haber un plan de rescate contra el sobreendeudamiento. ¿Cuántos de los que estáis aquí no conocéis a trabajadores de la construcción que tuvieron que perder su vivienda y que tienen deudas que no pueden pagar? ¿Cuántos no conocéis a empresarios que han tenido que hipotecarlo todo y que pagan deudas que representan una soga al cuello durante años? Nosotros decimos que se pueden articular mecanismos contra el sobreendeudamiento, que se pueden auditar, que se pueden reestructurar estas deudas, que se pueden establecer quitas, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad de verdad. Y también decimos que todo aquel que haya entregado su vivienda tiene que saldar las deudas, porque no puede ser que una persona después de entregar su vivienda tenga que seguir pagando. Por eso decimos dación en pago retroactiva. Y decimos que estas medidas contra el sobreendeudamiento también se pueden aplicar a los autónomos y a la pequeña y a la mediana empresa. Y decimos también que la tasación de las viviendas hay que hacerlas a los precios actuales y no a los precios de la burbuja. Voy acabando ya, porque hay unas cuantas preguntas y quiero responderlas. Siempre que vengo a Valencia termino con una cita de los Chicos del Maíz, es marca de la casa y no lo puedo evitar. Decían, Madrid-Valencia, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid y Valencia fueron los laboratorios de la corrupción.
yo creo que pueden ser los motores del cambio. Muchas gracias.